entonces que convendría remarcar que el icono gráfico, y cuando digo icono gráfico hago la salvedad o me veo forzada a hacer la salvedad, que en la teorización de Peirce que nosotros estamos siguiendo, el icono no necesariamente es gráfico, sino que el icono puede tener cualquier materia perceptual e inclusive mental. Pero bueno, el icono gráfico, por sus características espaciales, tiene la capacidad de permitir que se capten en un solo golpe de vista una serie de relaciones perceptuales, de relaciones conceptuales o de relaciones lógicas según el caso en el que se trata. Si nosotros vemos esta producción fuertemente icónica de Shigeo Fukuda, a condición que conozcamos y que podamos reconocer como semejantes el cañón y la bala a partir de una fuerte tradición icónica que vamos recibiendo desde que entramos a nuestra cultura, a condición de ese reconocimiento, también podemos reconocer la inversión que se produce en la trayectoria de la bala respecto de la trayectoria del cañón, y por lo tanto, al reconocer esa inversión, podemos leer allí un planteo de tipo conceptual en relación a la guerra que está marcado y mandado fundamentalmente a partir del icono. En los ejemplos siguientes ya no se trata de relaciones marcadas a partir de iconos que tienen relaciones de parecido con los objetos a los que se refieren, sino de iconos, como en este caso el icono que muestra las trayectorias de los subterráneos, que lo que está haciendo, lo que está marcando con fuerza como relación de similitud o de semejanza es el recorrido que están haciendo esas líneas y la relación que tienen esas líneas con las demás calles de la ciudad. En este caso, nosotros, cuando estamos frente a este icono, no en la situación de pantalla, sino en la situación de consulta, el icono ayuda a organizar los desplazamientos porque permite ver en un solo golpe de vista aquello que estaría oculto o que estaría metabolizado o mediatizado muy problemáticamente a través de explicaciones de tipo verbal, por ejemplo, o inclusive de explicaciones de tipo gestual, aunque hay que reconocer que los gestos para esta situación son bastante más útiles que las palabras. El icono que tenemos ahora frente a nosotros es un icono diferente, a pesar de ser bastante parecido, pero es un icono diferente bueno, en primer lugar es diferente porque el otro es un icono gráfico y este es un icono cartográfico, ¿no? Pero además está vinculado, esta es una captura de pantalla de algo que figura en un dispositivo móvil que está en relación con algún satélite que envía información. Lo interesante en este caso, y con estos ejemplos me estoy tratando de acercar a uno de los puntos que me parecen importantes remarcar en relación con el icono, lo interesante en este caso es que en este icono está, de la misma manera que en lo anterior, las relaciones entre las distintas calles entre sí, pero el icono marca en ese sector amarillo, en ese aquí estás vos, en ese vos, marca una situación de enunciación, una situación en la cual el yo que está mirando ese plano aparece justamente
en una situación de indicialidad. O sea, ya no se trata de mostrar la semejanza del plano con la ciudad, sino y las relaciones entre las calles, sino que de lo que se está tratando aquí es de mostrar la semejanza del plano y de la ciudad, pero la relación que esa persona tiene, la persona que está mirando, tiene con esa situación. Por lo tanto, hay allí un proceso indicial, en tanto lo que está enfatizada es la contigüidad, está enfatizado cuál es el lugar exacto que ese yo ocupa y cuáles serían los posibles recorridos a realizar. Tengo un tercer ejemplo, que no es que viene después. Pero tengo otro ejemplo aquí, en este lugar, para marcar esta misma condición de la que estábamos hablando con respecto al ícono, que es la relación que existe entre los distintos procesos de contigüidad y de similitud. Ya Jean-Marie Jaffer ha trabajado fuertemente una cuestión central, que es ¿qué carácter tiene la fotografía? Es cierto que la fotografía, tiene similitud con aquello a lo que representa, pero por otro lado también es cierto que la fotografía, por lo menos la fotografía analógica y alguna parte de la fotografía digital, necesita para aparecer y para ser tomada, tener un contacto con el objeto. Desde este punto de vista, desde el hecho de estar en contacto con el objeto, de estar en contigüidad con el objeto, la fotografía es indicial. De la misma manera que es indicial la radiografía. No existe radiografía si no hay posibilidades de que ciertas condiciones lumínicas impacten sobre determinado cuerpo. Sin embargo, en este caso particular, ni la fotografía ni la radiografía, que son indiciales, están puestas en relación indicial. Lo que importa en el caso de la radiografía sobre todo, y de la fotografía, bueno, la fotografía tiene sus bemoles, pero en el caso de la radiografía sobre todo, lo que importa es qué información icónica puede dar esa radiografía respecto de las disposiciones de los órganos. La fotografía decía que es un caso especial, porque sí, porque la fotografía en algunos casos lo que importa es la función icónica, o sea, importa, por ejemplo, cuando está mi fotografía en mi documento, la función icónica de que eso se parezca a mí, para poder ser reconocido y pasar por los distintos lugares aduaneros. Pero por el otro lado, en otras situaciones, lo que importa no es lo icónico, sino lo indicial, y si no, miren todo el revuelo que se ha armado ahora con las fotografías del caso Nisman. Lo que importa es ver quiénes estuvieron o quiénes no estuvieron en esa situación particular, y muchísimas veces la fotografía no tiene fundamentalmente ni función indicial ni función simbólica, sino que lo que tiene indicial o icónica, sino que lo que tiene fundamentalmente es una función simbólica, como en el caso de los grandes íconos, y acá estoy usando la palabra ícono en sentido coloquial, ¿no? Los íconos de la música, los íconos del rock, los íconos de la política, ¿no? Donde la aparición de fotografías como las de John Lennon o fotografías de Paul McCartney, etcétera, son, estoy pensando porque ayer apareció la noticia otra vez más de que Paul McCartney murió en 1966, ¿no? Y estaba pensando en el lugar que tiene la fotografía ahí, ¿no? Si murió en 1966, ¿qué implican las fotografías hoy de Paul McCartney, etcétera? Bueno, pero estas fotografías de grandes ídolos populares o de grandes ídolos políticos o grandes ídolos, grandes personalidades de la ciencia,
aparece muchas veces no en su función ni icónica ni indicial, sino en su función simbólica, representando las figuras de la Cuba revolucionaria en el caso de Fidel, o de la revolución latinoamericana en el caso de Che Guevara, o en el caso de John Lennon, de la música del rock, etc. Y esta es a la que quería referirme recién, que es una producción del grupo GAC de Buenos Aires. Es, como ustedes pueden apreciar, o no sé si pueden apreciar, pero se encuentra en el campo de la memoria, acá a pocas cuadras. Y en este caso, el ícono es un ícono que claramente podemos reconocer como el ícono de un avión, con un pictograma de una persona al interior, pero fundamentalmente, además de ese ícono que compone, acá hay un ícono de una señal, porque en realidad esto no es una señal, sino que imita a una señal, y al imitar a esa señal, o sea, al imitar, a ser semejante, ¿no? Todos los conceptos con los que estamos definiendo el ícono, al imitar y al ser semejante a una señal, lo que está poniendo en juego es este proceso de denuncia, ¿no? Respecto de el papel que cumplieron los aviones en la represión de los jóvenes de Buenos Aires y de algunas provincias y de algunas zonas de la provincia de Córdoba. Entonces, si repasamos los ejemplos que hemos visto, nosotros, me parece a mí, que podríamos llegar a empezar a pensar que más que el carácter de icónico, porque en todos ellos hay íconos, en algunos casos los íconos son puramente de similitud con lo perceptual, como en este caso. En otros casos son, como en el caso de los subtes, íconos que representan no lo que percibimos, sino trozos de ciudad. Pero en todos los casos, sea cual fuere el tipo de ícono, lo interesante para pensar es que son varias cosas. En primer lugar, corroboramos nuevamente que el ícono es la materia de lo gráfico, pero que el ícono es la materia de lo gráfico, pero que no siempre está puesto al servicio de procesos absolutamente icónicos. Podríamos decir entonces que, desde el punto de vista del diseño gráfico, hay un proceso fundamental de tipo icónico en el uso de los elementos, pero que esos íconos aparecen a veces en función icónica, pero muchísimas veces en función indicial y en función simbólica. De hecho, si volvemos a los íconos de la computadora, esos íconos no tienen función puramente icónica, tienen función fundamentalmente indicial, porque son los que indican que detrás de ellos están las aplicaciones y los programas a los que corresponden. La segunda cuestión interesante a pensar, con esto cierro el primer paquete conceptual que quería desarrollar, y entro a la segunda cuestión que me parece interesante marcar y que está vinculada con la teoría de Peirce que se ha estado desarrollando, que tiene que ver con qué es el ícono, cuál es la extensión de los íconos. En los ejemplos que hemos visto, hemos trabajado con íconos de muy diferente tipo. Íconos que son, como veíamos, con parecido absolutamente perceptual con el objeto, y con otros íconos que, por el contrario, no tienen relaciones perceptuales, sino que marcan relaciones espaciales, relaciones conceptuales, o sea, otro tipo de relaciones lógicas. La teoría peirciana, una de sus muchas virtudes, tiene un aspecto que es fundamental, que es el de no pensar al signo como un objeto particular, sino que para la teoría peirciana todo signo es algo
vista para alguien en algún aspecto o carácter. Como Magariños de Marentina ha marcado, ese enunciado afásico sobre el algo permite poner en ese lugar a cualquier cosa. La preconcepción general del signo nos lleva a pensar que signo es un pictograma, o nos lleva a pensar que signo es una palabra. En esta concepción peirciana, que se viene trabajando, el signo es cualquier cosa que sea considerada como signo. O sea, cualquier algo que esté puesto por algo a la consideración de un intérprete. Esto nos permite pensar que los signos tienen diversas amplitudes. Es tanto un signo, el pictograma con el cual estamos marcando que vamos a entrar a Facebook, como es tanto un signo la propia teoría peirciana, si quisiéramos considerarla de este modo. Desde este punto de vista, entre los iconos gráficos se incluyen, como estamos viendo en la pantalla, elementos de muy diverso tenor, tanto imágenes cercanas, como todo tipo de diagramas, esquemas, mapas, gráficos, etc. Para mostrar o para ilustrar esta diversidad, podemos empezar a mostrar los gráficos de Otto Neustrat, que fueron pensados hacia comienzos, a mediados, las primeras décadas del siglo XX, por un educador y filósofo que pensaba lograr o llevar a la realidad aquella aspiración de Condorcet de siglos anteriores, que era la de lograr un idioma universal. El idioma universal, ustedes saben, se ha buscado a través del Esperanto, pero también se ha buscado, y se busca, o mejor dicho, no es que se busca, pero que se piensa que es más fácil de alcanzar a través de los íconos, porque los íconos son conocidos y compartidos por todos. Otto Neustrat quería hacer una construcción universal a partir de los